Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis, si no estáis suscritos, por favor, darle a la tecla de suscribirse, que es, ya sabéis que es gratuito, o proponer a otros que se suscriban, difundir la información que os parezca interesante y dejarnos preguntas o comentarios que iremos contestando en la medida en que podamos. Bien, vamos a ver. Murdi 1, voy a ver si podéis leerlo. Vamos a ponerlo un poco más grande. Bien. Murdi 1 nos dice: buenas tardes, el capitalismo tal como está enfocado hoy día no se está muriendo de su propio éxito. ¿Tendría sentido empresas con más capital que el propio Estado, BlackRock, Vanguard, etcétera? Sus efectos colaterales, sociales, políticos y riesgos económicos. Bueno, aquí hay muchos temas y de profundidad, desde luego, ¿no? Vamos a ver. Vamos a resituar esto. Bien. Vamos a ver. El capitalismo, tal como está enfocado hoy en día, no se está muriendo de su propio éxito. Bueno, la verdad es que hay unas cuantas teorías que apuntan en esa dirección, ¿eh? Por ejemplo, las teorías que hablan de que el capitalismo ha evolucionado hacia una excesiva concentración, ¿eh? En unos grupos de multinacionales, ¿no? Hay, bueno, esa tendencia a la creciente concentración existe, es evidente, desde hace 200 años. Es una tendencia que se puede contrastar claramente con números. Es decir, si miramos en la evolución de estos 200 años de capitalismo, el número de empresas o el número de empresarios, el número de autónomos y el número de trabajadores, vemos cómo se va reduciendo el número de autónomos, se va reduciendo el número de empresas, precisamente porque se van concentrando entre ellas, va creciendo la dimensión media de las empresas y va aumentando el número de trabajadores asalariados, ¿eh? Precisamente porque muchos que eran autónomos o, si queréis, hijos de autónomos o hijos de empresarios, pues se colocan o trabajan como trabajadores asalariados de empresas, ¿no? Bien, entonces ese proceso de concentración sí ha sido constante y en el periodo, sí, ¿no?, en lo que se suele llamar el periodo neoliberal, a partir de los años 80 y que se despliega sobre todo a partir de la Guerra Fría, ¿no? Ahí se ha hablado mucho de que la pérdida de eficiencia económica ha estado muy relacionado o puede haber estado muy relacionada con la pérdida de competencia en muchos sectores como consecuencia de la excesiva concentración. Es decir, para que el capitalismo funcione no solo hace falta empresas privadas, sino empresas privadas que compitan entre sí, ¿no? Y para que compitan entre sí tiene que haber un número suficiente de empresas en cada sector. Entonces, lo que dicen estos expertos es que en demasiados sectores pues se ha llegado a una situación de oligopolio, es decir, que entre muy pocas empresas controlan el mercado y por lo tanto no tienen incentivos suficientes para competir eficientemente, ¿no?, para mejorar la producción, etcétera. Bueno, pero esto tiene lo de si el capitalismo puede estar muriendo de su propio éxito, pues tiene otra vertiente que es, digamos, la pérdida de incentivo que se deriva de la mayor intensidad de capital, ¿no? Esto lo dicen algunos marxistas y también expertos que no son marxistas, ¿no? Es decir, que a medida que, como consecuencia de la inversión y del avance tecnológico, los equipamientos son cada vez mayores, cada vez la necesidad es mayor, la necesidad de invertir, o hay que invertir cada vez más para conseguir resultados similares, ¿no? Y esto, bueno, hay otras tendencias que funcionan en contra, pero esta tendencia puede haber sido muy importante para hacer caer la rentabilidad de la inversión en muchos sectores industriales, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, esto puede estar detrás de que, primero, de que se haya perdido pulso inversor desde hace mucho tiempo en Occidente, se haya perdido pulso innovador y también pues de que los empresarios, en lugar de dedicarse a incrementos de producción o a la inversión tecnológica, pues estén dedicando a invertir en sectores de bajo valor añadido o a especular
o a inversiones financieras, ¿no? Y sectores de bajo valor añadido, claro, esto está apalancado en la disposición masiva de mano de obra, que fue femenina hasta los años 90 y mano de obra migrante sistemáticamente explotada a partir de entonces, ¿no? Bien, bueno, esto podrían ser síntomas, yo diría, en principio, claramente de un debilitamiento estructural del capitalismo en los países avanzados, como consecuencia, si queréis, de la propia evolución del capitalismo, ¿no? Pero claro, otra cosa es lo de muriendo, ¿no? Y aquí hemos explicado más de una vez, el capitalismo está muriendo. Bueno, está claro que estamos en una situación en la que el modelo capitalista actual está en crisis, entonces se están planteando distintos modelos cara al futuro y algunos de esos modelos pueden o no considerarse modelos capitalistas dependiendo a qué llamemos capitalismo, ¿eh? O si queréis, donde pongamos la frontera entre el capitalismo o otros modelos que unos llaman corporativista y otros llaman otros modelos socialistas, ¿no? Vamos, algunas de esas propuestas pues implican cambios políticos radicales, que algunos interpretan esto como socialismo, pero otros dicen no, si no cambia la estructura económica se mantiene el capitalismo, aunque haya cambios políticos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, no sé si es el momento de desarrollar esto, ¿no? También en algunas de las propuestas que hacen las multinacionales, como esta propuesta de capitalismo inclusivo, tal como la formulaba el Foro Económico Mundial, pues se ha dudado de si realmente estén planteando un nuevo modelo económico que realmente sea capitalista o vaya más allá, ya no digamos hacia un modelo socialista, sino hacia un modelo corporativista, en el sentido que las corporaciones tendrían mucho más poder político y económico, y social también, y que sus instrumentos para enriquecerse no serían propiamente instrumentos capitalistas, ¿eh? Serían otro tipo de instrumentos de apropiación de recursos del Estado, de control directo de los ciudadanos, que algunos han comparado con el feudalismo, pero introducir la palabra feudal yo creo que distorsiona y se hace extraño, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los modelos que se prevén cara al futuro, ya digo, pues según cómo interpretemos lo que es y no es capitalismo, pues podría entenderse que el capitalismo puede estar muriendo si alguno de esos modelos sale adelante, ¿no? Y dices, sus efectos colaterales, sociales, políticos y riesgos económicos. Bueno, vamos a poner en duda esa muerte del capitalismo, pero los efectos colaterales de este debilitamiento del capitalismo como consecuencia de esta excesiva concentración que tú dices, pues bueno, son muchos, evidentemente, ¿no? El propio debilitamiento económico, ¿no? En riesgos sociales y políticos, pues sí, esa creciente concentración del poder económico y político, ¿no? Tú mencionas ahí BlackRock y Vanguard. Este es un fenómeno interesante de los últimos años, ¿no? No es nuevo el fenómeno de concentración, de alta concentración en el capitalismo. Ya a fines del 19, principios del 20, se ponen en marcha en Estados Unidos los que se llamaron las políticas antitrust, políticas de defensa de la competencia. Políticas antitrust se les llamaba porque fundamentalmente pretendían hacer frente al excesivo peso que en muchos sectores industriales estaban cogiendo unas pocas familias, los Rockefeller fundamentalmente, pero también otras, ¿no? Y lo que se intentó es se pusieron en marcha unas normativas para dividir algunas grandes corporaciones para asegurar el mantenimiento de la competencia dentro de esos sectores. O sea que estamos hablando de un problema que viene de muy lejos, ¿no? Bueno, ese excesivo poder se está repitiendo, digamos, ahora en el conjunto de Occidente y en prácticamente todas las multinacionales a través de esas participaciones entre un 5 o un 10% con las que se han hecho estos gestoras de fondos o gestoras de activos, como son BlackRock, Vanguard, State Street, fundamentalmente, ¿no? Y claro, esto lleva a situaciones extrañas, ¿no? Lo primero que habría que preguntarse es cómo se ha permitido esto, ¿no? Tantos años hablando de la defensa de la competencia,
con leyes de defensa de la competencia, una rama del derecho mercantil y una rama de la economía precisamente destinados en principio a asegurar la defensa de la competencia, y sin embargo se permite que estos inversores se hagan con un control indirecto de prácticamente todas las multinacionales occidentales. Ese control entre el 5 y el 10% de las acciones en principio se planteaba como una mera inversión financiera sin ninguna incidencia en la gestión, pero cada vez más estos fondos han ido interviniendo en la gestión, incluso muchas veces imponiendo cambios en la ejecutiva, estableciendo quién puede ser y quién no puede ser el nuevo presidente de una determinada compañía, y bueno, interviniendo muy activamente, por ejemplo, en la cultura empresarial. Esto es muy llamativo, pero ha sido muy importante seguramente en las últimas décadas en el impulso de este modelo sociocultural que hemos llamado el posmocapitalismo, para llevar a todas las empresas en la dirección de apoyar esas corrientes culturales posmocapitalistas. El posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de mano de obra migrante, el fomento del individualismo, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, es un tema que requeriría seguramente hablar más despacio, ¿no? Porque de esos efectos colaterales podríamos hablar bastante tiempo. Si te interesa, pues lo hacemos, o pregúntanos algo más en concreto para que lo desarrollemos, ¿de acuerdo? Vale, pues sin más, acordaros por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse o suscribirme, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas o comentarios. Vale, pues gracias por seguirnos, hasta la próxima.